Miguel siempre había pensado que su vida, desde que perdió a Elena, su esposa, hace ya 10 años, tenía un único sentido: cuidar de su hijo Roberto y de la familia que éste había formado. A sus 70 años, las mañanas empezaban temprano, no porque tuviera obligaciones urgentes, sino porque la costumbre de una vida entera trabajando como herrero aún le marcaba el cuerpo y el alma. Su casa, pequeña pero acogedora, estaba llena de recuerdos. Las fotos enmarcadas de su esposa sonriendo en el taller, el sonido de las campanillas de metal que ella misma había forjado y colgado en la ventana, el viejo sofá donde juntos escuchaban la radio. Todo le hablaba de un tiempo en el que se sentía amado y necesario. Roberto, su único hijo, vivía en la capital, a unos 40 minutos en autobús. Se había casado con Carmen, una mujer que al principio lo recibió con sonrisas y caricias, pero que con el tiempo parecía haber ido construyendo un muro invisible entre ellos. Miguel lo notaba. Las llamadas eran cada vez más breves, las visitas más espaciadas y casi siempre motivadas por algo que necesitaban. Ese miércoles por la mañana, el teléfono móvil sonó. Miguel, como siempre, respondió con voz alegre. «Hola, hijo, qué sorpresa», dijo, mientras se acomodaba en la silla del comedor. «Papá, necesito pedirte algo», respondió Roberto, con un tono que ya anunciaba que no era una simple charla para ponerse al día. Miguel sintió como un pequeño nudo se formaba en su estómago. Cada vez que Roberto hablaba así, significaba que algo pasaba. «Claro, dime, ¿qué sucede?» «Verás, este mes hemos tenido algunos gastos extra. Carmen tuvo que llevar la lavadora al técnico y, bueno, también está lo del colegio de los niños. Necesito que nos prestes unos 1.500 euros. Solo por este mes, te lo prometo, en cuanto pueda te los devuelvo». Miguel miró el sobre que tenía sobre la mesa. Era su pensión, recién cobrada. No era mucho, pero él había aprendido a vivir con poco. Para él, ayudar a su hijo nunca había sido un sacrificio, sino una forma de seguir sintiéndose útil. «No te preocupes, Roberto. Ahora mismo te los transfiero», dijo sin dudarlo. «Gracias, papá, sabía que podía contar contigo. Eres el mejor». La llamada pareció terminar ahí. Miguel escuchó un silencio y pensó que su hijo había colgado. Pero no lo había hecho. El teléfono seguía abierto y de pronto, una voz que no esperaba le heló la sangre. Era Carmen. «¿Otra vez tu padre? ¿Y ahora cuánto te ha dado?», preguntó con una risa irónica. 1.500, respondió Roberto. Miguel contuvo la respiración. Sintió un calor extraño en el pecho, como si de pronto le faltara el aire. 1.500, dijo Carmen. «Increíble. Ese viejo siempre está ahí para salvarte. Aunque, sinceramente, yo no entiendo por qué sigue ayudándote. Ni siquiera nos cae tan bien. Es un hombre bueno, sí, pero vive en su mundo. Cree que todavía es importante, que sin él no podemos». Roberto rió, una risa que Miguel no le había escuchado nunca. «Bueno, que siga pensando eso. Así al menos podemos aprovecharlo un poco más». Las palabras golpearon como martillazos en la cabeza de Miguel. No quería creer lo que escuchaba. «¿Aprovecharlo?», preguntó Carmen. «Sí. Vamos, que sabes que si no le pido a él, me tocaría pedir un préstamo. Y prefiero que lo saque de su pensión. Total, ¿para qué lo necesita? No sale casi de casa, no gasta en nada. Mejor que nos lo dé a nosotros». Carmen añadió algo que terminó de romperlo. «Pues sí. Mientras dure, bien. Luego ya veremos». Miguel sintió que la voz se le quebraba por dentro, pero no emitió sonido. Escuchó cómo hablaban de él como si fuera un cajero automático, como si su existencia solo tuviera valor en la medida en que podía darles dinero. No había gratitud real, no había cariño verdadero. Colgó el teléfono sin decir palabra. Se quedó sentado en el comedor, mirando fijamente la taza de té que aún estaba a medio beber. El té ya estaba frío, pero ni siquiera pensó en terminarlo. Lo que acababa de escuchar había apagado algo dentro de él. Recordó todas las veces que Roberto había llegado a casa con necesidades, las veces que había hecho esfuerzos para no mostrarle que a él también le costaba llegar a fin de mes. Recordó cómo había vendido herramientas de herrería, recuerdos de su taller, solo para ayudarlo a pagar la entrada de su primer apartamento. Y ahora,
Esas palabras. El resto del día pasó como en una neblina. Miguel salió al patio, intentó leer un periódico, incluso puso la radio, pero nada lograba alejar de su mente esa frase: que siga pensando eso, así podemos aprovecharlo. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes de Roberto niño, corriendo hacia él con una sonrisa, se mezclaban con la voz fría de un hombre adulto que hablaba de él como si fuera un recurso a explotar. Al amanecer, Miguel tomó una decisión. Sabía que lo que había escuchado no podía olvidarse. Sabía que algo tenía que cambiar, aunque eso significara romper con la rutina y con la vida que había conocido hasta ahora. Pero antes, quería estar seguro de que no se trataba de un malentendido. La mañana siguiente, Miguel llamó a Roberto. Fingió normalidad, preguntó por los nietos, y hasta bromeó un poco. Roberto, como siempre, parecía amable, cariñoso, pero Miguel ya no podía escucharlo igual. Cada palabra sonaba hueca. Al final de la llamada, Miguel dijo algo que sorprendió a su hijo. «Hijo, creo que necesito un tiempo para mí». «¿A qué te refieres, papá?» «Nada grave. Solo que he estado pensando, tal vez es momento de hacer algunos cambios». Roberto no insistió mucho. Miguel colgó y se quedó en silencio, mirando el reloj de pared. El tic-tac le sonó más fuerte que nunca. Sabía que el camino que iba a tomar no sería fácil. Pero también sabía que, por primera vez en muchos años, no estaba pensando en lo que su hijo necesitaba. Estaba pensando en lo que él necesitaba. Y lo que necesitaba era recuperar algo que había perdido sin darse cuenta: su dignidad. Los días siguientes a aquella llamada fueron como caminar por un terreno desconocido. Miguel se levantaba temprano, como siempre, pero ya no encendía la radio, ni preparaba té con el mismo cuidado. El sonido de la tetera, que antes le resultaba acogedor, ahora le parecía vacío. Se dio cuenta de que, durante años, había vivido para las necesidades de los demás. Cada decisión, cada gasto, cada plan, giraba en torno a Roberto y su familia. Y ahora, al saber que lo veían como un simple recurso, sentía que su vida entera había sido un error de enfoque. Ese viernes por la tarde, mientras estaba sentado en el banco del patio, un vecino, don Sebastián, pasó caminando. Era un hombre mayor, de manos gastadas por el trabajo en la construcción y mirada sincera. «Miguel, ¿todo bien?» «Te noto apagado», dijo Sebastián, deteniéndose frente a la puerta. Miguel dudó un momento antes de responder. «Digamos que he visto las cosas de otra manera últimamente». Sebastián asintió, como si entendiera algo que no necesitaba ser explicado. «A veces hace falta un golpe fuerte para abrir los ojos», dijo, y continuó su camino. Aquella frase se le quedó grabada. Quizá era eso lo que le estaba ocurriendo, un golpe fuerte, emocional, que lo obligaba a mirar su vida con nuevos ojos. Esa noche, Miguel sacó de un cajón una libreta vieja y un bolígrafo. Comenzó a escribir una lista de todas las cosas que había querido hacer y nunca hizo por estar disponible para su hijo. Viajar a Sevilla para ver la catedral, aprender a tocar el acordeón, terminar de restaurar una vieja mesa de madera que había empezado hace años, y sobre todo, dedicar tiempo al mismo. Mientras escribía, pensó en el dinero que aún le quedaba de sus ahorros. No era mucho, pero tampoco era poco. Era lo suficiente para empezar de nuevo si se lo proponía. La mañana siguiente, Roberto lo llamó. «Papá, ¿has hecho la transferencia?», preguntó, sin saludo previo. Miguel respiró hondo. «Sí, hijo. Ya está hecho». «Perfecto, gracias. Te lo devolveré pronto, lo prometo». Miguel sintió un amargo sabor en la boca. Ya no podía creer en esas promesas. Sabía que nunca vería ese dinero de vuelta. «Hijo», dijo con voz tranquila, «quiero que sepas algo. Voy a hacer algunos cambios. Puede que no esté tan disponible como antes». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿A qué te refieres?» «Nada malo. Solo, voy a ocuparme más de mí». Roberto soltó una pequeña risa, como si no lo tomara en serio. «Claro, papá. Haz lo que quieras». Esa ligereza con la que su hijo respondió fue la confirmación que Miguel necesitaba. No importaba lo que él hiciera, Roberto estaba tan acostumbrado a tenerlo siempre ahí que no se preocupaba por perderlo. Ese fin de semana,
Miguel fue al mercado del pueblo. Caminó por los puestos, saludó a conocidos, y se detuvo en uno donde un anciano vendía acordeones hechos a mano. ¿Sabe tocar?, le preguntó el vendedor. No, pero siempre he querido aprender, respondió Miguel. Sin pensarlo demasiado, compró uno. Mientras lo sostenía, sintió algo que no sentía desde hacía años: ilusión. Al volver a casa, encontró en el buzón una carta del banco. Era un recordatorio de una cuenta de ahorros que había abierto hacía décadas, y que apenas tocaba. Se quedó mirándola un rato, pensando lo irónico que era tener ese pequeño colchón guardado para emergencias, y no haberse dado cuenta de que la verdadera emergencia era su propia vida. Esa tarde, tomó una decisión firme: dejaría de enviar dinero a Roberto sin una razón verdaderamente justificada. Y más aún, dejaría de estar disponible cada vez que lo llamara para resolverle problemas. Pasaron unos días, y la prueba llegó antes de lo esperado. Un martes por la noche, Roberto lo llamó. «Papá, necesito que me prestes para la cuota del préstamo. Estoy un poco justo este mes». Miguel cerró los ojos un momento antes de responder. «Lo siento, hijo, pero no puedo ayudarte esta vez». «¿No puedes o no quieres?», preguntó Roberto, con un tono que empezaba a sonar molesto. «No puedo. Y también necesito guardar para mis propios planes». Hubo un silencio largo. «Está bien», dijo Roberto finalmente, con un tono seco. Miguel colgó y se quedó sentado en la oscuridad de la sala. No era fácil decir que no. Se sentía culpable, como si estuviera traicionando a su hijo. Pero también sabía que, si no ponía límites ahora, nunca lo haría. Los días siguientes fueron extraños. Roberto no lo llamó. Carmen tampoco. El silencio en la casa se hizo más profundo, pero Miguel comenzó a llenarlo con nuevas rutinas. Salía a caminar por el parque, practicaba unos acordes básicos en el acordeón, e incluso se unió a un grupo de vecinos que se reunía para jugar dominó y conversar. Un sábado por la tarde, en una de esas reuniones, conoció a Isabel, una mujer de su edad, viuda también, que hablaba con pasión de sus viajes por España. «Siempre quise ir a Sevilla», dijo Miguel, casi sin darse cuenta. «Pues entonces ve», le respondió Isabel, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Esa noche, Miguel buscó en Internet precios de billetes de tren y alojamiento. Por primera vez, no pensó en pedir permiso ni en coordinar con nadie. Era su vida, y podía decidir por sí mismo. Pero justo cuando empezaba a sentirse dueño de su tiempo, el teléfono sonó. Era Roberto. «Papá, necesito verte». Miguel sintió que algo importante se avecinaba. La voz de su hijo no era la habitual, sonaba más urgente. «Claro, hijo. Ven mañana por la tarde». Cuando Roberto llegó, no vino solo. Carmen estaba con él, y su expresión era tensa. Se sentaron en la sala, y sin mucho preámbulo, Roberto empezó a hablar. «Papá, hemos notado que últimamente estás distante. Y, sinceramente, no entendemos por qué». Miguel los miró fijamente. «Creo que ustedes sí lo entienden», dijo en voz baja. Carmen frunció el ceño. «¿De qué hablas?». Miguel respiró hondo. «De lo que escuché el otro día, cuando olvidaste colgar el teléfono». El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Roberto bajó la mirada. Carmen cruzó los brazos. «Eso fue un mal momento», dijo Roberto, intentando sonar convincente. Miguel negó con la cabeza. «No, hijo. Fue un momento sincero. Ustedes dijeron lo que realmente piensan de mí». Carmen abrió la boca para responder, pero Miguel levantó la mano, pidiéndole silencio. «He pasado años ayudándolos, pensando que era mi deber como padre. Pero lo que escuché me hizo darme cuenta de que no me valoran, solo me usan». Las palabras quedaron flotando en el aire. Roberto parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Miguel, por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte. No sabía cómo seguiría la conversación, pero tenía claro que ya no sería el mismo hombre de antes. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared. Miguel estaba sentado frente a Roberto y Carmen, sintiendo que aquel momento definiría el resto de su vida. Roberto intentó hablar primero. «Papá,
Lo que escuchaste no fue justo. Carmen y yo estábamos bromeando. Miguel lo miró sin parpadear. No, hijo. No era una broma. La forma en la que lo dijiste, el tono, la risa, no se bromea así sobre alguien que amas. Carmen intervino, con un tono defensivo. Mire, Miguel, quizá nos expresamos mal. Pero usted sabe que siempre hemos estado agradecidos por su ayuda. Miguel soltó una risa breve, amarga. Agradecidos, así llaman a decir que me aprovechan mientras dure. Carmen se quedó callada. Roberto se removió en el sofá, visiblemente incómodo. Papá, no quiero que pienses que no te queremos, dijo finalmente. Miguel respiró hondo, tratando de controlar la oleada de emociones que amenazaba con desbordarlo. Querer es preocuparse por el otro, no usarlo como un cajero automático. Querer es valorar el tiempo, el esfuerzo, los sacrificios. Y lo que yo escuché ese día me mostró que para ustedes no soy más que un recurso. Roberto bajó la cabeza. Carmen evitó mirarlo a los ojos. Miguel se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. He pasado años pensando que mi propósito era ayudarlos. Que debía estar disponible siempre, aunque eso significara olvidarme de mí mismo. Pero ahora entiendo que mi vida no puede reducirse a dar, sin recibir respeto a cambio. Roberto intentó acercarse. Papá, no quise. Miguel levantó una mano para detenerlo. No digas más. No vine a buscar disculpas. Vine a decirles que las cosas van a cambiar. Carmen frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Miguel se volvió hacia ellos, con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras. A partir de hoy, no voy a darles más dinero, salvo que sea una verdadera emergencia. Y aún así, decidiré yo si es necesario. Voy a vivir mi vida, usar mis ahorros para mis sueños, y dejar de sentirme culpable por pensar en mí primero. Roberto parecía no saber si enfadarse o aceptar la decisión. Papá, siempre pensé que querías ayudarnos. Y así fue, hijo, interrumpió Miguel. Siempre quise ayudarlos. Pero ahora entiendo que el amor propio no es negociable. No puedo seguir dándoles algo que ustedes no valoran. Carmen miró a Roberto, esperando que él respondiera, pero Roberto solo suspiró. Está bien, papá. Si eso es lo que quieres. No es lo que quiero, Roberto. Es lo que necesito, respondió Miguel. Hubo un silencio más largo que cualquier otro. Finalmente, Roberto y Carmen se levantaron para irse. No hubo abrazos, ni promesas de verse pronto. Solo un adiós seco, casi incómodo. Cuando la puerta se cerró, Miguel sintió una mezcla extraña de tristeza y liberación. Sabía que había dado un paso difícil, pero también sabía que era el primero hacia una vida más auténtica. Esa noche, tomó su libreta y revisó la lista que había escrito días atrás. Primero, viajar a Sevilla. 2 semanas después, Miguel estaba en un tren, mirando por la ventana mientras el paisaje cambiaba. Llevaba consigo una pequeña maleta y el acordeón que había comprado. No sabía exactamente qué encontraría en la ciudad, pero sentía que estaba empezando algo nuevo. En Sevilla, caminó por las calles empedradas, visitó la catedral, probó tapas en bares pequeños y habló con desconocidos que lo trataban con más calidez que la que había sentido en mucho tiempo. Una tarde, sentado en una plaza viendo el atardecer, sacó su acordeón y empezó a practicar los acordes básicos que había aprendido. No tocaba bien, pero no importaba. Lo importante era que lo estaba intentando, por él y para él. En ese momento, un grupo de turistas se acercó. Una mujer joven le preguntó si podía tocar una canción. Miguel sonrió y dijo que apenas estaba aprendiendo, pero ellos insistieron. Tocó una melodía simple, y al terminar, todos aplaudieron. No era el aplauso lo que le llenaba el corazón, sino la sensación de estar vivo, de hacer algo que le pertenecía por completo. Esa noche, de regreso al pequeño hostal donde se hospedaba, Miguel escribió una carta a Roberto. No era una carta de reproches, sino de sinceridad. Hijo, quiero que sepas que te amo, pero me amo a mí también. No puedo seguir viviendo solo para ti. Espero que algún día entiendas que mi decisión no es un castigo, sino una forma de cuidarme.
Si quieres compartir tu vida conmigo, será desde el respeto y no desde la dependencia. Siempre tendrás mi cariño, pero ya no tendré miedo de poner límites. Firmó la carta y decidió no enviarla de inmediato. Tal vez algún día, cuando sintiera que Roberto estaba listo para escuchar de verdad, la mandaría. Al volver a su pueblo una semana después, algo en él había cambiado. Caminaba más erguido, sonreía más, y no se apresuraba a responder cada vez que sonaba el teléfono. Una tarde, mientras regaba las plantas, sonó el timbre. Era Roberto, solo, sin Carmen. «Papá», dijo, bajando la mirada, quería pedirte perdón». Miguel lo miró con calma. «No sé si estoy listo para perdonar todo, hijo, pero sí estoy dispuesto a escucharte». Y ahí, en el patio de su casa, comenzaron una conversación que no hablaba de dinero, sino de sentimientos, de heridas, de cómo reconstruir una relación desde el respeto. Miguel no sabía si algún día volvería a confiar plenamente, pero si sabía algo, nunca más se sentiría invisible. Porque había entendido la lección más importante de su vida: el amor propio no es negociable.